Etapa 5. El retorno de los gigantes y la posesión de las esferas de poder. Para desentrañar el misterio de cómo las almas oscuras del mundo de Tohu Babou, aquel estado de vacío y caos previo a la rectificación de la luz, logran hoy encarnar y dirigir los destinos de la humanidad, debemos comprender la naturaleza de la posesión espiritual en las altas esferas. Como bien se nos sugiere en el Zohar I, 25b, existen almas que no provienen del árbol de la vida, sino de la mezcla multitudinaria, o Ereb Rab, cuya raíz se hunde en la impureza original de la serpiente. Estas entidades, al no poseer una vasija de luz propia, buscan desesperadamente receptáculos biológicos que compartan su resonancia vibratoria. La estructura militar del mundo espiritual, que trabaja en conjunto con el inicuo, selecciona individuos en posiciones de autoridad, finanzas, fe y política, cuyos linajes han mantenido, a través de siglos, la pureza de la mácula de la serpiente. El ADN de los gigantes, los Rephaim y los Nefilim mencionados en Génesis 6, verso 4, no desapareció totalmente con el diluvio, sino que, como nos muestra la Biblia, persistió en relatos posteriores. Esta persistencia no es solo un mito de estatura física, sino una codificación genética de rebelión y poder metafísico. En el Talmud, Tratado de Nidá 61, se discute la supervivencia de Og, rey de Basán, sugiriendo que ciertos rasgos de este linaje anteadámico filtraron su información genética en la humanidad post-diluviana. Hoy, estos linajes de poder que gobiernan las finanzas globales no son sino los custodios de ese ADN corrompido, una estirpe que, al poseer la marca de Abón, o marca de la bestia, se siente naturalmente atraída por la entidad que habitaba en las tinieblas, como lo expresa la sección del Gran Rollo de Melquisedec, la historia del universo, y Ezequiel 28. La posesión de líderes mundiales no ocurre siempre de forma violenta, sino mediante una simbiosis donde el individuo entrega su voluntad a cambio de la sabiduría antigua de las almas oscuras. La entidad Abón o Ebel, que preñó a Eva a través de un verbo sucio, dejó una impronta que el apóstol Juan identifica como el espíritu del anticristo, aquel que ya está en el mundo y que no confiesa que Yeshua ha venido en carne. Esta negación es vital para los linajes de los Rephaim, pues la encarnación del Adán Kadmón representa la destrucción legal de su derecho sobre la genética humana. Flavio Josefo, en su relato sobre los gigantes en Antigüedades Judías, libro 1, capítulo 3, enfatiza que estos seres despreciaban todo honor y justicia, confiando únicamente en su propia fuerza. Esta misma conducta es la que observamos hoy en la arquitectura financiera y religiosa del mundo. Una confianza absoluta en la tecnología y el control, vacía de toda trascendencia divina, lo cual es la firma inequívoca del inicuo que Pablo describe en su segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. La posesión se manifiesta como una frialdad absoluta y una inteligencia desprovista de compasión, características de las almas que habitaban el Tohu Babou. Estas entidades utilizan a los líderes como portales orgánicos, para descargar agendas que buscan la destrucción de los seres humanos y, específicamente, del pueblo de Dios. En los textos sagrados apocalípticos, se enseña que antes de la redención final, los hijos de las tinieblas tendrán un dominio momentáneo sobre la luz, utilizando la hibridación y la manipulación del ADN para intentar cerrar el camino al retorno del Mesías. Es una guerra genética donde el inicuo busca recrear el mundo anteadámico en nuestra dimensión, eliminando la huella del Creador en la sangre del hombre. Caín, el primer portador consciente de este Abón, clamó en Génesis 4, 13 que su carga era insoportable. Sin embargo, los herederos de su linaje en la actualidad han aprendido a abrazar esa carga, convirtiéndola en un instrumento de opresión. El misterio de la iniquidad es precisamente esta red invisible de sangre y espíritu que conecta las tinieblas con los despachos de poder modernos. Solo a través de la revelación de la luz de Yeshua, el Santo de Israel, podemos identificar estas estructuras y proteger nuestra genética espiritual de la contaminación que fluye desde las esferas de la iniquidad. La vasija debe ser limpiada, pues el tiempo de la manifestación de aquel que ha de venir está a las puertas.
Si nuestro trabajo te es de bendición, no olvides suscribirte y darle me gusta. Shalom. Bendiciones. Continuará.